que algo de lo que mucha gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta es que no estamos ante una sucesión de modas, de ideología de género, y ahora la moda trans, y ahora no sé qué, sino que estamos ante una ideología completa, global, bien concebida, que lleva mucho tiempo imponiéndose, primero lenta, ahora aceleradamente, y perfectamente definida desde el principio, y que no es una acumulación de casualidades, que todo responde a un objeto, y que tampoco es ningún misterio, ni ninguna cosa secreta ni conspiranoica, sino que viene impreso en el mismo origen de las ideologías de la modernidad desde el principio. Hoy estamos viviendo, por así decir, la explosión de esa idea que podríamos, desde mi punto de vista, sintetizar en un principio fundamental. Romperlo todo hasta que el individuo sea enteramente libre, incluso libre de sí mismo. Y en nombre de esa libertad se va rompiendo progresivamente la religión, las comunidades políticas, las naciones, las identidades, las familias y ahora incluso la propia conciencia del género, de la identidad sexual, que ya es lo último. Es la rebelión del individuo contra su propia naturaleza biológica. Esa cadena de afirmaciones de la individualidad frente a cualquier cosa no es nada misterioso, no es nada, está en el origen de la modernidad desde el principio. Hegel lo explicó muy bien, ¿no? Y Kant, es decir, ahora da la impresión de que cuando lo planteas te dicen, estás viendo una conspiración, no sé, no es ninguna conspiración, es que no habías leído a Kant y a Hegel, pero está ahí puesto, ¿no? Lo lógico es acabar así. Estamos en el final del gran proceso de la modernidad, que es ese. A mí me parece que sí, porque llega un momento en el que la idea se impone sobre la materia, por así decirlo. Por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en la afirmación de la libertad individual frente a un poder opresor. ¿Cómo no estar de acuerdo? Pues claro, luego puedes empezar a evaluar si el tal poder es realmente opresor o no, pero en principio es una afirmación con la que cualquiera puede estar de acuerdo porque en principio iría en favor de la supervivencia de la especie, ¿no? Y de las comunidades y de la libertad personal. Bueno, pero es mucho más difícil estar de acuerdo cuando lo que se te plantea es una idea del tipo: tú tienes que liberarte por entero de ti mismo, porque tú no eres lo que tú piensas que eres, sino lo que libremente deseas ser en cada momento. Esto a cualquier persona normalmente constituida le produce un cortocircuito cerebral inmediato. Y la ideología de género es exactamente esto. Es decir, nada te coarta, nada te determina, solo tu libre voluntad por encima de cualquier cosa. Pues hay un momento en el que pasas de lo que es racionalmente aceptable a lo que es racionalmente inaceptable. Y ese momento se ha producido ya. Cuanto más inaceptable es, más fuerte es la presión mediática desde todas partes para presentarte lo inaceptable como lo natural. Y a partir de ese momento, si tú estás como el niño del traje nuevo del emperador, del cuento aquel, diciendo, ¿por qué está en pelotas? Entonces estás loco. Bueno, hemos llegado a ese punto. Es lógico que cada vez más gente se aparte de los grandes medios de comunicación de masa, sencillamente porque en su atmósfera la vida ya es irrespirable, ¿no? Hemos dado incluso un paso más allá, en el siguiente sentido. No me acuerdo qué teólogo protestante decía que tampoco creo que fuera original suyo, que el mal se presentaba primero como Lucifer, y es una promesa de luz que te seduce, después como el diablo, que lo que crea es división, y luego como Satanás, que es la aniquilación, ¿no? Hoy estamos ya indudablemente en fase satánica. Nadie se cree las viejas luces, las viejas promesas, ¿no? La división, la fragmentación ha llegado a todas partes y ahora solo queda destruir. De tal forma que sí, la promesa sigue siendo la misma, efectivamente, seréis como dioses, claro, es decir, podréis incluso sobre vosotros mismos, pero es tan evidente alrededor que no. Es tan evidente que no, es tan evidente que no eres dueño ni de tu salud, ni de tu casa, ni de tus hijos, porque el Estado te los absorbe, ni de nada, que solo un imbécil puede pensar que efectivamente es como Dios. Pues jornadas espectacularmente interesantes, porque claro, la única opción ahora es o te pliegas y te rindes o plantas cara. Y si plantas cara, lo que tienes enfrente es el sistema. Mira, hay un momento que se parece mucho, en fin, mutatis mutandis, al actual,
que es los tiempos finales del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque había más gente fuera de la ciudad que dentro. Es decir, hasta muy poquito antes, la ciudad era el escenario de la libertad, de la vida cívica. No cabía, decía Sócrates, no hay vida moral fuera de la ciudad. En aquel momento eras más libre en el riesgo del exterior que dentro de la ciudad. Y no recuerdo qué cronista cuenta que la gente salía buscando entre los bárbaros, ¿no?, la libertad que no encontraba entre los civilizados. Sencillamente porque la tiranía era plena. Yo creo que estamos, desde el punto de vista interior y creo que también exterior, en una situación muy semejante. Es decir, quien quiere mantener un cierto mínimo nivel de libertad interior y también exterior, necesariamente tiene que salir de la ciudad o crear su propia ciudad, que es lo que en buena medida empieza a pasar ahora a través de un artefacto seguramente engañoso, pero que no deja de ser interesante, que es el de el mundo virtual, Internet y las redes sociales, etcétera, ¿no?, que en la práctica se han convertido en ese escenario al que sales para liberarte un poco de la plumbea opresión del sistema. El nuevo orden del mundo no se construye. Por cierto, la expresión como tal está desde las ideas para una historia mundial en clave cosmopolita de Kant, que ha llovido muchísimo. Pero el proyecto como tal está representado en los puntos de Wilson del año 19, después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que insisto que no es ningún secreto, ¿no? Consiste fundamentalmente en que no haya un poder visible, en la presunción de que cuanto más limitado esté el poder, mejor y más libre será la gente. Pero claro, si esa limitación consiste en que el poder para ser ejercido por alguien sin rostro, entonces te has hundido, porque has conseguido exactamente lo contrario de lo que pretendías. Es, por ejemplo, buena parte del conflicto interno que los liberales hoy tendrán algún día que afrontar, a fuerza de defender la limitación del poder, cosa en la que todos podemos estar de acuerdo, han terminado avalando a un poder que no ves. Entonces, ¿qué haces? El poder de la finanza transnacional, ¿qué es? Es exactamente el poder contra el que un liberal normal debería levantarse. Es un poder que no puedes limitar y que no puedes ver. Sin embargo, es el que el liberalismo económico acepta como el poder, ¿cómo decir?, racional por antonomasia. No, es al revés. Bueno, sí, representan el poder fundamentalmente como lo que Max Weber llama una constelación de intereses. Es decir, tomemos un ejemplo, a Soros. A Soros no le interesa en particular, no sé, la extensión del mundo trans. A Soros lo que le interesa, porque su convicción es la abolición de las fronteras y de las identidades. Le interesa también a otro, al que sí que le interesa el mundo trans, por las razones que sean, y a otro al que le interesa la extensión universal de la finanza como único valor económico. Eso es una constelación de intereses, eso construye una red, y esa red, precisamente por ser red y por estar compuesta por nudos, es mucho más inatacable que un tirano al estilo antiguo, pero no hay cabeza donde apuntar, ¿no? La única forma es escaparse de la red. Hubo un momento en el que el Partido Popular decidió abandonar cualquier idea nacional de su proyecto político para abrazar todos los grandes conceptos globalistas en materia fundamentalmente de política social, pero también de política económica, ¿no? Eso significaba una traición tan flagrante a sus bases sociales, que tienen una idea nacional de su comunidad política, que se vieron en la obligación de crear un monstruo con el que amenazar para tener cautivo y retenido a su votante. Y así has tenido al Partido Popular aprobando, mejor dicho, consolidando la ley del aborto, la ley de matrimonio homosexual, la ley de memoria histórica, la hoja de ruta de negociación con ETA y la mayor subida fiscal desde los tiempos de los almorávides, ¿verdad? Y diciéndole a su gente, vótame, no vaya a ser que gane Podemos y haga, ¿qué? La ley de matrimonio homosexual, la ley del aborto, la ley de memoria histórica, ya la ha hecho el PP. Inevitablemente eso tendrá que llevar alguna vez al colapso. En España hay mucha gente que sigue teniendo una idea muy tribal del voto. O sea, yo voto a este porque es el mío. Bueno, bien, pero me imagino que llega un momento en que todo eso empieza a pasar factura, aunque solo sea por vergüenza torera, ¿no? Los bárbaros
son un sistema en realidad, ¿no? Más que unos personas concretas que vienen con sus planteamientos de dinosaurios ideológicos, hablando del proletariado y de que Madrid será la tumba del fascismo. Pero eso es una broma. Entonces, solo una operación como la que se ha creado en torno a Podemos, en una circunstancia muy concreta, además, podía haber dado semejante relieve a esto. Yo creo que no. Yo creo que el problema no está en el que viene con el hacha diciendo te voy a matar, sino en el que te mata sin decírtelo. El Partido Popular es una estructura de poder fundamentalmente, ¿no? Una estructura amoral de poder, añado. Entonces, lo lógico es que incluso en el caso de una hecatombe electoral mantenga desde el punto de vista local y autonómico sus tejidos, ¿no? Sus telarañas, valga la expresión. Pero si el golpe es muy duro, es perfectamente posible que este se trasplante con lo que significó Ciudadanos. Pero por lo siguiente, no tanto por una cuestión de partidos como por una cuestión de evolución del sistema hacia una forma muy concreta de poder. ¿Qué ha ocurrido en Europa desde la aparición de la tercera vía de Tony Blair? La convergencia creciente de todos los partidos hacia un solo partido de supercentro, por así decirlo. Empezó con Tony Blair, por supuesto, pero luego ganaron los conservadores porque Cameron hizo esa política, que valía lo mismo para una derecha descreída que para una izquierda templada. En Italia ocurrió exactamente igual cuando la democracia cristiana se fundió con los restos del Partido Socialista y nació el Partido Democrático de Renzi y compañía. En Alemania las grandes coaliciones son lo mismo. El eslogan de Gerhard Schröder en la socialdemocracia era Die neue Mitte, el nuevo centro. El eslogan de Angela Merkel es Die Mitte, el centro. Son lo mismo. Y en Francia hemos visto cómo el sistema ha creado una especie de pequeño Napoleón, ¿verdad?, sacado de la banca Rothschild, que es Macron, para que sea capaz de canalizar los votos de la derecha descreída y de la izquierda templada. Y aquí inevitablemente iremos a lo mismo. Se están construyendo, por así decir, una especie de, ¿cómo llamarlo?, César Maniquí, que el imperio saca para que la gente le vote, para que le tenga como referencia. Bueno, este va a garantizar que esto siga adelante, y aquí es muy claro que la operación consiste en construir eso con Albert Rivera, ¿no? Bueno, en fin, yo conozco a Albert Rivera hace muchísimos años y tengo que decir que me apena verlo en esta situación, porque creí que podría, en fin, dar más, pero en todo caso creo que es a lo que se va. Si el Partido Popular no es capaz, y ya parece que no, de encabezar esa tendencia, y el Partido Socialista tampoco, fundamentalmente por la profunda estupidez de sus líderes actuales, de los actuales, no de los antiguos, Rivera se quedará con ese papel. E iremos en todas partes de Europa a lo mismo, y el proceso está siendo muy evidente. Si mañana en otro país gana alguien que no es de ese cogollo, se convertirá en el cogollo, porque será su única forma de retener el poder. Sobre todo en España no sería capaz de decirlo, porque no veo en este momento que tenemos más vivos que otros, ¿no? Aunque es verdad que el disparate del proceso catalán ha puesto de relieve que seguían existiendo en las clases populares, entre las cuales yo me incluyo, por supuesto, un espíritu de patriotismo elemental muy sano y muy vivo, que el sistema creía muerto, pero que está ahí. Pero yo creo que la principal razón para no perder la esperanza es la siguiente. La idea de Dios, la idea de la familia, la idea de la libertad personal, la idea del amor a la patria, no son conceptos ideológicos, son conceptos antropológicos, forman parte de la manera específica del humano de estar en el mundo, y siempre han existido. Nunca ha habido una sociedad sin Dios. Hoy están empezando a construirla, pero es antinatural. Nunca ha habido una sociedad sin unidades familiares, sean del tipo que fueran. Hoy intentan construirla, pero nunca la ha habido. Nunca ha habido una sociedad donde la gente no peleara por su libertad personal, al menos en el ámbito europeo. Nunca ha habido una sociedad en la que la gente no amara su suelo. Todo eso no son conceptos ideológicos, forman parte de la naturaleza humana. De tal forma que yo creo que todos aquellos que defendemos el sentido de la patria, el sentido de la familia, el sentido de la libertad personal y el sentido religioso de la existencia, tenemos la victoria asegurada, sencillamente porque estamos apostando por lo humano, por lo esencialmente humano.
Puede ocurrir que el humano se extinga, puede ocurrir, pero mientras haya humanos sobre la Tierra, esas 4 cosas seguirán siendo una plataforma segura de resistencia. Esto que usted acaba de ver aquí, solo lo va a ver aquí. Si quiere seguir viéndolo, suscríbase, vale la pena.